Buenas tardes. Muchas gracias por asistir a esta actividad que hemos organizado desde la Escuela de Graduados de la Facultad. Yo soy Fabián Almonací, el director de la escuela. Eh, bueno, les doy a todos la bienvenida a este taller que tiene como propósito apoyarles en su proceso de postulación a las becas de doctorado que están abiertas en este momento y para aquellos también que quieran postular próximamente a las becas de magíster. Bueno, el taller pretende ser bastante interactivo, así que vamos a ir rápidamente con la primera parte que corresponde a una breve presentación de los criterios de las postulaciones, cómo se ponderan. Después yo le voy a dar la palabra a los evaluadores invitados y a la becaria invitada, así que desde ya le doy la bienvenida y le agradezco al decano, profesor Mauricio Mancilla, a la secretaria académica, profesora Marta Silva. Pronto se va a sumar el profesor Alberto Galás, si es que ya no está por ahí, no lo veo. Y también a Karina Santos, becaria y además acaba de terminar su periodo de presidenta de los estudiantes de posgrado de la universidad, así que conoce mucho esta temática. Bueno, yo voy a partir brevemente entonces mostrando cómo se pondera la postulación que ustedes van a hacer y después le voy a dar la palabra a cada uno de los evaluadores y a la becaria para que ellos en unos 5 minutos vayan haciéndole algunas recomendaciones y después vamos a iniciar una ronda de preguntas para que ustedes les puedan consultar a los evaluadores, a Karina o a mí, como quieran. También está Karin Ose, la secretaria de la Escuela de Graduados, a quien le agradezco la iniciativa porque ella fue la que me sugirió en su momento hacer este taller que me parece muy importante. Teniendo los méritos, muchas postulaciones se pierden a veces por no estar bien hechas y la idea es apoyarlo en ese proceso. Bueno, partimos entonces con una breve presentación que yo quiero hacer de los criterios y la ponderación. Esta información la deben conocer, pero es para destacar y orientar quizás los comentarios que hagan los evaluadores y la becaria. Según la información que está disponible en la web de ANID, estos son los criterios y las ponderaciones del concurso de becas doctorado nacional. Hay un 40% del puntaje final obtenido que está parametrizado, es decir, que se calcula automáticamente sobre la base de los antecedentes académicos, nota y ranking. Aquí sería lo que se pondera. Y eso ustedes mismos, de hecho, ya pueden ingresar a la página y calcular su puntaje allí, ese 40%. Pero como ustedes ven, y por eso el sentido de este taller, una parte importante de la postulación no está parametrizada y es evaluada por destacados especialistas de cada área. Y esa parte, ese 60%, nosotros creemos que se puede mejorar y asegurar, por lo tanto, tener un alto puntaje con una buena postulación. Hay una parte que corresponde a la trayectoria académica, que es un 30% del puntaje total, y otra parte que es el objetivo del estudio, que es otro 30%. Brevemente, porque quiero darle la palabra a los evaluadores después, esta primera parte no parametrizada de este 30%, la mayor parte de eso corresponde a las actividades de docencia, investigación y posgrado que ustedes declaren, y eso se evalúa con un 20%. Y allí están las sugerencias que los evaluadores reciben al momento de calificar su trabajo, los antecedentes que ustedes presentan, y aquí está docencia académica, ayudantía, participación en laboratorios, enseñanza de las ciencias escolares, etc. Así que el etcétera es importante porque ustedes pueden, con buena imaginación, demostrar cualquier trayectoria en estos ámbitos. También se pondera la relevancia de las actividades, eso es importante destacarlo en la postulación, como las instituciones donde se realizó la actividad docente. También se le da importancia a haber participado en congresos, qué calidad tuvo la participación, la relevancia del congreso, todo eso hay que explicarlo, el tipo de participación, divulgación de ciencias escolares, etc. Bueno, hay cuestiones que aquí claramente son del área más científica, biológica, y otras que uno las considera más pertinentes para
Humanidades y Ciencias Sociales. Bueno, el punto 4 dice relevancia de los congresos, reconocimiento nacional o internacional. 5, participación en proyectos de investigación y su relevancia nacional e internacional. Este punto es bastante largo, hay varios aspectos a considerar. 6, participación en proyectos de investigación. Y aquí dice investigación aplicada y enumera varias cosas. Yo las anoté textual: emprendimientos, ferias, prototipos, producciones artísticas, desarrollo de patentes, etc. Aquí es donde uno puede destacar a partir de su trayectoria lo que considera adecuado. 7, participación en publicaciones científicas. 8, estos son documentos adicionales que los presentan aquellos que ya estén realizando un doctorado y quieran obtener la beca, tienen que presentar calificaciones obtenidas a la fecha. Si han hecho un diplomado o magíster antes, copia del diploma y certificado de notas si corresponde a un magíster. Bueno, toda esta trayectoria académica se evalúa a partir del currículum que ustedes entregan y de la parte que se llama investigación y objeto de estudio. Después viene un 10% y ahí se completa el 30% de la trayectoria, que son las cartas de recomendación. Y aquí los evaluadores van a ver especialmente el potencial del candidato en función de las fortalezas y debilidades señaladas por los recomendadores. Esto es lo que uno pone atención. ¿Cuáles son los atributos que se destacan de la persona? Y aquí es importante también porque si bien se evalúa este atributo, se consideran los años que el recomendador conoce al candidato y en qué circunstancias lo conoce. Y esto es bien importante, este criterio no evalúa la trayectoria del recomendador, es decir, no, una carta de recomendación hecha por el premio Nobel no asegura una buena calificación, porque el evaluado no es el recomendador, sino que el recomendado. Respecto a los objetivos de estudio del postulante, y aquí está el otro 30% de ese 60% no parametrizado, la mitad de eso corresponde al objetivo de estudio. Fundamentación del objetivo de estudio y o línea de investigación se refiere al objetivo de estudio propiamente tal y no a los objetivos personales. Aquí hay que distinguir bien, y me imagino que los evaluadores y Karina le van a explicar mejor esto. Después dice factibilidad de la propuesta de investigación y conocimiento del estado del arte en la disciplina. Súper importante el punto 2. 3, potencial del aporte del objetivo de estudio y o línea de investigación a la disciplina. Yo me voy a remitir a leer y no quiero hacer los comentarios para que lo hagan los evaluadores, porque aquí hay varias palabras que son claves: factibilidad, potencial, que es importante comprenderlas bien. Después seguimos con declaración de intereses. Esta parte me parece bien elusiva para el evaluador, porque a veces cuesta para uno reconocer esta declaración de intereses. Dice, intereses y o motivaciones personales del postulante para seguir estudios de posgrado. 2, motivaciones del o de la postulante para seguir el programa de estudios a cursar, considerando su trayectoria y proyección académica. Entonces, la relación entre lo que pretende hacer y lo que ha hecho, un poco la continuidad de su trabajo, etc. 3, fundamentación de las competencias del postulante, del o de la postulante, y cómo éstas lo ayudarán a cursar exitosamente su programa. Y finalmente, retribución del postulante al país, 5%. Propuesta de retribución e inserción, incluyendo aporte al desarrollo científico, compromiso con la divulgación de la ciencia, y estudiantes no residentes en Chile, que no sé si habrá alguno aquí, de qué manera aportarán a Chile al terminar sus estudios de doctorado, en el caso de los que son extranjeros. Bueno, esa es la información oficial que uno puede leer en la ANID respecto a cómo los evaluadores van a ponderar sus postulaciones. Quiero darle la palabra entonces ahora a los invitados, partiendo por el profesor Mauricio Mancilla, por favor. Gracias, Fabián, muy amable. Hola a todos y a todas. Qué gusto verles, a varios estudiantes también de nuestros programas de posgrado. Y bueno, y veo también algunos otros nuevos interesados, así que es una alegría también verles y conocerles. Agradezco también la instancia que ha generado Fabián y la Escuela de Graduados de poder discutir y analizar esto, y sobre todo poder generar un apoyo desde el punto de vista subjetivo
en torno a cómo generar una buena postulación a las becas que está ofreciendo la NIT. Quienes somos evaluadores, de algún modo, tenemos la experiencia de estar al otro lado, ¿no? Realizando esta mirada como jueces que inspeccionan el currículum y la trayectoria y los proyectos de investigación que se proponen en cada una de las áreas de las cuales somos nosotros especialistas. Y en mi caso particular llevo más o menos unos 12 años como evaluador de becas, lo que era antiguamente Becas Chile y ahora ha pasado a ser parte de la NIT. Un concurso que además aquellos que llevan también muchos años recordarán que al principio fue un poquito grosero desde el punto de vista del trabajo que teníamos que hacer los evaluadores, porque no éramos muchos, y sí las postulaciones eran muchísimas. Hubo concursos donde, no sé, evaluamos 15, 20, 25 propuestas cada uno, lo cual era bien difícil desde el punto de vista de poder dedicarle el tiempo necesario y requerido para ello. Poco a poco esto se fue ordenando un poco más y se fueron creando áreas disciplinarias muy concretas que a su vez trabajan y funcionan más o menos como los proyectos Fondes, donde también hay una suerte de panel o un comité central que evalúa no solamente el trabajo que han hecho los estudiantes al postular, sino también el trabajo que realizan los evaluadores. Hay lo que se llama un panel de consenso y allí también a mí me ha tocado participar en los últimos 6, 7 años en el comité que está dedicado a filosofía y a teología, que trabajan y funcionan juntos. Y el panel de consenso lo que hace es tomar las evaluaciones que tienen alguna diferencia, de 1 o 2 puntos a veces de un evaluador, y tratar de generar una nota ponderada, o bien, ¿cierto?, respetar algunas de las evaluaciones que han sido entregadas. Por lo tanto, también se toman decisiones que a veces son claves también y que juegan con el futuro de una postulación. Por eso también es importante que el estudiante cuando postula sea capaz de entregar la mayor cantidad de antecedentes para que cuando se tengan que dirimir, en último caso, las becas, quienes evalúan, como también este panel, pueda tomar las decisiones más adecuadas. Fabián nos mostró la tabla que actualmente nos rige para el concurso 2021. Es una tabla que va variando año a año, no hay una norma. Por mucho tiempo los antecedentes académicos también eran evaluados por quienes recibían cada una de las postulaciones, y por lo tanto los valores estaban llamados a decir la calidad de la institución donde realizaron ustedes su pregrado, evaluar también el lugar del ranking, etc. Para este concurso esos antecedentes ya están parametrizados, por lo tanto ahí la suerte más o menos está echada. Todo depende de las notas que ustedes han tenido durante su formación de pregrado, como también el lugar del ranking en que quede. Y por lo tanto hay que poner más énfasis en estos aspectos que Fabián nos fue mostrando en la diapositiva, ¿no? Como es la trayectoria académica, los objetivos de estudio que presenta el candidato. Y en el primer caso, lo que es la trayectoria académica, creo que lo que nos decía Fabián es algo muy interesante, ¿no? Hay que tratar de no omitir nada, ¿no? Entregar el máximo de información, e información, por supuesto, que sea veraz y que se pueda ser comprobada con algún tipo de certificado. Por ejemplo, como participación en proyectos de investigación, que a veces se puede trabajar como asistente, como colaborador o realizar alguna actividad. Muchas de esas actividades, por lo general, Fondes y otras instituciones no las considera como actividades que tienen un reconocimiento formal y que quedan en la base de datos. Y cuando un evaluador, por ejemplo, va a buscar esa información, no la encuentra. Entonces necesita constatar, por ejemplo, si esa información efectivamente es veraz. Y por lo tanto, si ustedes tienen algún tipo de carta que les acredite que han trabajado en sus proyectos, después poderla incluir también en los anexos o en la sección donde se permite generar esa información. Por tanto, no omitir nada desde las ayudantías, del trabajo que han realizado como estudiantes, hasta finalmente llegar a este momento de la postulación. Otro elemento interesante y que a veces a uno se le va, y también lo indicaba Fabián en su presentación, es la carta de recomendación. Efectivamente, no tiene ningún valor agregado, salvo el valor subjetivo, el hecho de que un premio nacional a ustedes les entregue una carta de recomendación. Y eso a veces es un error que cometen muchos postulantes. Y a mí me ha pasado no solamente en calidad de profesor recomendador, sino a veces también en condición de decano, que algún estudiante viene a pedirme una carta pensando que si se la doy como decano,
le va a servir también para su propia postulación. Y la verdad es que lo mejor es que ustedes se la pidan a alguien que los conoce y conoce su trayectoria y sabe el trabajo que ha realizado, porque va a poner más elementos en su propia postulación a favor. Y si incluso pueden ustedes conversar y pedirle al profesor que resalte algunos aspectos que incluso ustedes van a colocar también en su postulación, es importante, porque de esa manera el evaluador corrobora anticipadamente que lo que ustedes están diciendo es verídico, tiene asidero, es parte de su trayectoria, y eso ha servido finalmente que ustedes lleguen al momento en que se encuentran, que es postulando a una beca para realizar estudios de posgrado. Esas situaciones de conformidad de la información en el contexto de la postulación son bien importantes. Y por eso yo creo que es más fundamental que un profesor que les ha seguido la trayectoria, que les ha hecho varios cursos, pueda dar información, porque si solamente es un profesor que le hizo clase una vez, también se nota que en realidad la carta es más formal que efectiva. Eso los valores lo toman muy en cuenta, ¿no? Se trata más de la evaluación anticipada de un par. Luego también en los objetivos de estudios del candidato, yo creo que eso también es importante, ser muy claro en lo que se está planteando, la factibilidad. Cuando se trata de una beca, lo que le interesa a un evaluador es que el estudiante sea capaz de hacer ese proyecto de investigación que propone en los años que tiene, ¿no? Que va a realizar sus estudios. Por lo tanto, eso es lo que mide la factibilidad, ¿no? Si uno coloca un proyecto excesivamente amplio, muy general, y que tiene también poco asidero, va en contra, ¿no? Hay poco espacio, poco número de caracteres como para poder hacer esto, pero yo creo que se puede precisar muy bien cuando uno tiene una investigación un tanto acotada. Lo decía también Fabián, el punto de la declaración de intereses a veces no le juega muy a favor a los postulantes, porque como que no se sabe muy bien qué poner ahí, pero es un 10% de la postulación, no es un porcentaje menor. Y por lo tanto yo los invitaría también en esa sección a ser también los más claros con respecto a sus intereses, también sacarle brillo a lo que ha sido su propia trayectoria, cómo han llegado a reconocer que quieren realizar un cierto estudio de posgrado, cómo eso se articula con los distintos procesos de investigación que ustedes han desarrollado. Son temas que de algún modo le dan más coherencia también a su propia postulación y a sus propios intereses, ¿no? Y también desde el punto de vista de la perspectiva. Y eso se engancha también con el último punto, que es pequeño, 5 puntos finales del total, 5% del total, que es la retribución al país. Y aquí también suele pasar que los postulantes son como muy ambiciosos en términos de su retribución, ¿no? Todos como académicos o gente que aspira justamente a hacer una contribución académica, formación de futuras generaciones, indudablemente quiere hacer una contribución importante al país, ¿no? Pero también hay que tratar de ser concretos justamente en esa retribución y moderados, ¿no? No todas las investigaciones o no todo proceso de formación de posgrado, doctorado, termina en un proceso de transformación de la ciencia en la cual uno está involucrado. Entonces, yo creo que ahí también es importante ser comedido y declarar bien cuáles son las perspectivas reales que uno tiene para realizar después como contribución en el ámbito que estudia. Más o menos esos son como algunos tips más generales y los podemos ir conversando también en esta reunión. Gracias, Mauricio. Entonces les pido por favor a los asistentes que vayan preparando sus preguntas para después en una segunda ronda ir aclarando algunas cuestiones que planteen los evaluadores. Le voy a dar la palabra ahora a Karina Santos, y creo que Karin quería presentar ahí, apoyar con una presentación respecto concretamente a la forma en que se hace la postulación. Ahí sí. ¿Estamos, Karin? Sí, ahí sí. Perdón. Bueno, principalmente vamos a ir, yo voy a ir mostrando como el paso a paso de lo que tiene la página, y Karina va a ir haciendo sus comentarios para que ustedes vayan teniendo en cuenta su experiencia como
como becaria. Karina fue becaria ANID en magíster y ahora es becaria ANID en doctorado, entonces ya tiene experiencia en postulaciones. Así ¿Puedo decir algo sí. antes? Sí, ya antes de una introducción un poco de esto. Igual aquí es súper importante, yo siempre he dicho una primera como, más allá de recomendación propiamente tal de la postulación, es como sobre las expectativas de cada uno. Cuando yo me gané la beca de magíster, ya bien, tuve un resultado X, qué sé yo, pero si yo hubiese postulado el año siguiente, pero no quedo en ninguna opción. Entonces, tuve la suerte de como en el país de los ciegos, el tuerto rey. Bueno, cuando a mí me tocó justamente en esa ocasión hacer esta postulación, mis competencias eran no tan buenas, así que como que igual ahí tuve suerte, creo yo, en ese sentido. Entonces aquí también es como que cada año, al parecer, los currículum o el tiempo va pasando y los estudiantes van teniendo muchos mejores, como, no sé, un mejor currículum, ¿no? Entonces, igual es bastante relativa esa suerte que uno podría no tener en ese sentido, ¿ya? Y lo otro es que igual es como, de repente uno se ve como enfrentado emocionalmente a esto en cuanto a las necesidades de uno, a cómo uno, no sé, pues quiere ser o quiere llegar a verse en este currículum. Y ahí entonces hay temas como que entre que, como, a ver, ¿cómo decirlo? Ser sumamente como lúcido para entender lo que se tiene que decir, pero también entenderse a uno mismo cuál es lo que yo quiero realmente hacer con esta beca, ¿ya? Porque a lo mejor ya no tengo lucas para estudiar y quiero un sueldo, alguna amiga lo hacía por eso, ¿no? Otra, o bien realmente por amor al conocimiento o por mejorar no sé qué. Entonces, de repente igual tener súper claro eso antes para que eso, al momento de hacer la postulación, no se cuelen datos que son emocionales, personales, con la postulación propiamente tal. Así que si uno tiene un escape, una hoja, un diario de vida donde pueda escribir sus cosas, vean, la sacan por ahí, un amigo a quien contarle que lo cuente. Y luego entonces nos ponemos ahí medio serios para poder hacer esta postulación, ¿ya? Entonces como que igual ahí hay que como que equilibrar un poco esas cuestiones como emocionales, personales, versus el objetivo académico. Eso como punto inicial. Y yo quería decir otra cosa, que igual lo que dijo Fabián y lo que dijo el profesor Mancilla es súper atinado todo y no sé, es como muy completo y súper bueno todos los tips que dieron desde ese lugar. Creo que vamos a decir lo mismo, yo creo que voy a reforzar esas ideas. Ya, Karina, ahora sí me callo. Ya. Bueno, ingresando a la página, lo primero es la creación del usuario, van a la opción Mis postulaciones y comienzan con todos los datos personales, datos de contacto, datos de estudio, ahí les piden los estudios secundarios y el puntaje PSU. No es excluyente el puntaje PSU, todas las consultas que hacen, que son obligatorias, tienen un asterisco, lo demás podría ser omitido, pero siempre lo ideal, mientras más, en este caso, mejor. Después tenemos, bueno, aquí vamos al paso a paso, entonces, antecedentes personales, que ya los vimos, datos de contacto, estudios. Y luego vienen las líneas de investigación. Aquí tienen que seleccionar el área de estudio, ¿cierto? Y luego en el subgrupo seleccionar la opción, en este caso, por ejemplo, si es el área de comunicaciones, el subgrupo es redes sociales, por ejemplo, y automáticamente les va a asignar una disciplina, ¿ya? También acá en la parte superior hay una parte que dice descargar PDF, donde también aparecen las líneas de investigación, por si no lo tienen claro, a lo mejor ahí podrían resolver sus dudas. Después viene la experiencia laboral. En esta opción tienen 15 opciones para ingresar sus experiencias laborales. Pero la recomendación es que en esas experiencias laborales indiquen principalmente lo académico. Me refiero a docencia, investigación o proyectos, ¿ya? Para seleccionar, ustedes abren una opción y tienen que completar todos los datos que se les piden. Entonces, para que no les quede incompleta esa información, porque mientras más completa sea la información que entregar, como decía el profesor, más opciones.
No queda nada, digamos, no queda nada en duda. Después viene la opción participación en proyectos. También, como decía el profesor, hay diferentes tipos de proyectos. Ahí ustedes tienen que ingresar toda la información del proyecto, el título, los datos, con quién trabajaron. Sí. Ahí yo tengo, espera, Karin, justamente, sí. Stop. Ya, sí. ahí, en esa parte ya hay, por ejemplo, un comentario. Cuando de repente uno tiene unas pegas, no sé, trabaja, experiencia laboral, me acuerdo de esto alguna vez, cuando fue para la postulación de la beca de magíster. Yo recuerdo que tú ya había hecho como unos fondart, había trabajado como en como era una pega, y yo para mí era como, oh, eso era pega, no era como un proyecto de investigación, sino como era una experiencia laboral. Pero resulta que la pega que yo hice dentro de ese proyecto era efectivamente que tenía que ver más con la investigación. Por lo tanto, entonces, hay muchas de las cosas que uno de repente hace, así como creyendo que es una experiencia laboral propiamente, porque a lo mejor en el contrato hay alguna cuestión, pero que podría sacarse más provecho si se pone en la participación de proyectos o de investigación. Darle siempre como el énfasis a esa parte, como destacar el lado como de la investigación por sobre, como lo laboral entendiéndose como tal, así como, oh, tengo una pega, no sé, haciendo tal cosa, no sé, en una empresa, de repente igual uno puede trabajar haciendo investigación, entonces igual es como que hay que tener ojo en ese aspecto. Como decía la Karin, destacar justamente todo lo que tiene que ver con lo que es académico. Sí, y por lo mismo yo tengo una pregunta para ti. Si el alumno, o el postulante, perdón, ingresa esa información en la opción de experiencia laboral, ¿la puede repetir en participación en proyectos? No. Ya, porque ese es un error que es bien frecuente. Hay que jugárselas en el fondo, cómo poder, y como decía antes el profesor, de repente, por ejemplo, hay proyectos que, claro, los proyectos tienen una fuente de financiamiento, hay alguien que los financió, pero sin embargo también hay proyectos que son como de gestación propia, de que a lo mejor que no es una fuente de financiamiento oficial en una universidad o en alguna fundación, sino que de repente son otros proyectos que son de otro tipo de voluntades incluso, que no a lo mejor ni siquiera son financiados, pero que uno igual, por ejemplo, hace como investigación. Y eso, aunque no tenga un código X de alguna institución, sí es necesario ponerlo, o sea, no hay que desvalidarlo porque no fue financiado por una institución reconocida. Y ahí entonces se debe juntar en algo que respalde que ese proyecto, que esa participación en algún proyecto sí se hizo. Entonces igual es como... Entonces, en este caso, por ejemplo, si un estudiante fue incluido en un proyecto Fondesit, por ejemplo, un tesista, lo conveniente sería que ingresara esa información en participación en proyectos más que en una experiencia laboral. Sí. Ya, entonces después seguimos con participación en publicaciones. Aquí se incluyen artículos, libros, capítulos de libros, propiedades intelectuales, presentaciones en congresos o seminarios o cualquier nacionales e internacionales o direcciones de tesis. En este caso, como lo decía el profesor, es súper importante destacar qué es lo que se hizo el tipo de, por ejemplo, si fueron a un congreso, cuál es la relevancia de ese congreso, cuál es la importancia que tiene. Si bien se van llenando como espacio, se va llenando una ficha, por ejemplo, si es un artículo, por ejemplo, en qué estado está, si está enviada, si está aceptada, si es de prensa, si está publicada, si está indexada o no, si tiene comité editorial o no, idealmente, porque muchas veces hay personas que no cuentan con toda esa información y si tienen la posibilidad de conseguirlo, mucho mejor. Karina, ¿algo que decir respecto a eso? La pregunta de Fran, estaba pensándola, mejor que sóbrate que falte, si no te la consideran, sí. No te la consideran nomás, pero y si pasa, pasa. Yo en mi opinión, creo que en este caso la postulación de ANID, mientras más, en este caso es mejor. Sí. Ya, después hay opciones, viene la opción de reconocimientos y premios. Aquí pueden ingresar por ejemplo, becas internas que hayan para alumnos, por ejemplo, que ya están cursando un programa, por ejemplo, en el doctorado,
o de magíster que ya están cursando y han tenido becas internas, beca de equidad. Por ejemplo, aquí tengo una alumna que me prestó la cuenta y ella tuvo en un minuto beca de equidad, fue asistente académico, beca de arancel de doctorado, ha tenido varias becas. Entonces, eso es súper importante destacarlo porque también eso significa que han tenido una participación, por ejemplo, en la asistencia académica en algún proyecto donde fueron incluidos, realizó docencia o no sé, colaboró en docencia o en vinculación con el medio, en algo participó para que tuviese esa beca. Entonces eso hay que potenciarlo. Bueno, aquí también tienen que ingresar todos los datos del reconocimiento del premio que hayan tenido, por ejemplo. Y luego viene una parte que es la información socioeconómica, donde tienen que ingresar sus datos personales, por ejemplo, si trabajan, qué tipo de AFP, creo, una cosa así, y también los datos de la familia con la que viven. Y en este punto es importante para los que tienen hijos menores de 18 años, porque si en el caso de adjudicarse la beca incluye un porcentaje de manutención para esos niños. Así que es súper importante que lo agreguen. Después que ingresan todo, esa es la parte como del currículum, y luego retroceden nuevamente y vuelven a mis postulaciones y se van al formulario de postulación y aquí tienen que ingresar todos los datos que los va a conectar con la recomendación que tienen que hacer los profesores. Y aquí tienen que ingresar la descripción del programa de estudio, por ejemplo acá, la universidad, qué programa es, inmediatamente les va a ir, por ejemplo, al minuto que ustedes seleccionan la Universidad Austral de Chile, les va a indicar todos los programas que están ingresados en el listado de ANID. Luego el programa, de qué área es, y cuando le pide ingresar la página de la universidad y del programa, no tienen que olvidar que tienen que incluir el http:// tiene que ir. Si no lo incluyen, no lo aceptan, ¿ya? Después viene una opción, bueno, aquí vienen estas 4 preguntas importantes que se refería... Espera, Karin, sí. vuelve el anterior, que pensé que podía venir. Ya, la parte de que no están aquí las cartas de los recomendadores, ¿no? Espérate. Descripción Sí, del programa de estudio, comité de evaluación, investigación y objetivos de estudio. Esas son las 3, esta es la parte que viene ahora. Entonces, aquí empiezan a ustedes a redactar ustedes su descripción. Y en estas partes, de aquí en adelante, influye mucho que el texto que escriban tenga cohesión, tenga coherencia, ¿cierto?, que tenga una buena ortografía y gramática, porque se supone que todas estas partes donde ustedes hacen sus descripciones, son las que leen los evaluadores. Disculpa, mira, es que lo que pasa es que aquí estoy viendo que esta es la descripción del programa de estudio. Esto se copia y se pega desde la página web. Sí, tienes razón, sí, no es la parte de uno. Sí. Esta es la que se copia y pega desde la web del programa al cual uno va a estudiar. Ya, perdón, me adelanté. Sí, y luego también tienen que elegir el comité evaluador. El comité evaluador es el que va a hacer, junto con los evaluadores de la postulación, que es lo que comentaba el profesor Mauricio, lo que decía que a veces ellos tienen que definir cuando hay igualdad de puntaje o hay una diferencia de puntaje, entonces ahí ese comité evaluador va a ser como el último corte que va a tener la postulación. Entonces tienen que seleccionar bien cuál va a ser ese comité, porque si, por ejemplo, fueran del área de comunicaciones y seleccionan un área de filosofía, posiblemente no va a entrar en el grupo que corresponde. Le va a dar 3 opciones porque eligen el comité y les va a dar 3 opciones del área. Entonces ahí pueden elegir, por ejemplo, ciencias de la comunicación o lo que más se acerque al área de investigación que ustedes están seleccionando. Ya. Aquí, esta era la parte donde me había adelantado, sí. Ya, dale.
En esta parte es donde también, en donde yo les comentaba recién, que es donde tienen que hacer la descripción, que tiene que ser clara, precisa, ordenada, con buena redacción, con cero falta de ortografía, y con toda la, o sea, breve, pero dentro de todo lo más concreto posible, porque son 3.000 caracteres solamente para ustedes hacer su descripción, que son 4 preguntas. Es que describan la actividad de docencia o investigación que han realizado, objetivos de su estudio, líneas de investigación, los intereses, cuál es la intención, es como una carta de intención, y otra pregunta más que no me recuerdo en este minuto cuál es, el objetivo del estudio y cuál es la motivación. Esas 4 preguntas son las que van a evaluar los profesores que estén dentro de ese comité. Ahí, ¿Puedo decir algo, perdón? Sí. Sí, no, respecto a las intenciones y a la motivación, uno como evaluadora, como deja de leer o deja de leer con atención o qué sé yo, cuando dice mis motivaciones son mejorarme como persona. Por favor, no pongan eso, porque es algo muy común y se nota en postulaciones que generalmente cuando salen cosas así es porque las postulaciones son más o menos débiles, porque ahí se nota que falta como un trabajo más de tal vez más reflexivo, más minucioso. Entonces ese es un consejo, no poner cosas así como mejorarme como persona, sacar lo mejor de mí, porque ocurre, pasa, eso. sí, yo súper de acuerdo, justamente un poco como lo decía al inicio, en esta separación que uno tiene que tener de esas como motivaciones realmente de lo personal, de lo que le contamos a nuestros amigos, a nuestra familia, ¿no? Como tener esa decisión, ¿no? De que, si bien es cierto, por supuesto que está y que es lo que nos impulsa a estar acá y hacer lo que estamos haciendo, pero que hay que tener mucho cuidado con que eso no es vendible. Es como la idea es como venderse a sí mismo y sacar lo mejor que podemos mostrar de nosotros mismos. Entonces, en esta parte, por ejemplo, claro, en la parte de lo que es el currículum, igual hay que tener como ojo con esa parte en cuanto a que tenga coherencia y relación también con lo que van a decir de nosotros nuestros evaluadores. Y aquí yo quiero tomar al tiro el punto este de los evaluadores. En mi postulación al doctorado, la mejor ponderación, la mejor puntuación que yo tuve fueron las cartas de mis evaluadores. O sea, ahí tuve puntaje máximo, no en ninguna más cosa yo tuve un puntaje máximo. ¿Y por qué? Porque quienes fueron mis recomendadores fueron mis 2 profesores de guías de tesis de pregrado y de posgrado, ¿ya? Entonces ellos saben súper bien, bueno, afortunadamente, claro, fui matea en su momento y trabajé súper bien, entonces podían hablar bien de mí. Entonces eso es como súper, hay que tener mucho, mucho ojo con eso. Es quien realmente a uno lo conozcan y que tenga una buena referencia, que hay una afinidad. Yo sé de casos, aquí lo digo, de personas que ellos mismos se hacen su propia carta de presentación, digámoslo así, para reforzar ciertos aspectos que ese profesor a lo mejor no tiene mucha referencia de uno mismo, ¿ya? Entonces hay como un reforzamiento en ese currículum de uno, en la fortaleza y todo lo demás, y entonces como que uno le sopla al profe que le va a prestar ropa, o que le va a hacer esta carta, y eso por una parte. Yo no sé, en el caso, afortunadamente, en mi caso, por lo menos en el doctorado, con los profes que yo les pedí, o sea, les pedí a ciegas y respondieron así en función en el fondo de lo que ya sabían que yo venía haciendo. Entonces, igual, al momento de, por ejemplo, de hablar de esta parte del currículum, de estos logros, del rol, de las fortalezas que uno tiene, como investigador, por supuesto, es como que que sea muy coherente a lo que van a decir también de uno, ¿ya? Entonces, eso igual es como un punto importante. Lo segundo, que tiene que ver con el objetivo de estudio, claro, y ahí las líneas de investigación, el dominio, ¿no?, del campo en el que uno está también, y que tenga coherencia, todo esto de aquí para adelante, que tiene que tener coherencia con el programa de estudios que uno va a hacer, porque ahí de repente uno como que se carrilea, se puede ir como a otras ideas, y como que también se supone que estamos postulando a un programa y lo elegimos porque es coherente con lo que nosotros queremos hacer, con quienes somos, y entonces eso también tiene que ir como con una línea común, ¿ya?
Otro punto que a ver, no sé, no están todas. Karin, ¿tú tienes una siguiente hoja? O sea, ¿la siguiente? Espérame, no recuerdo si... No, Es que pero las otras son objetivo de estudio, la intención, la motivación y la retribución. Ya, vale. Motivación, y ya, en la parte de motivación, igual es como, si bien es cierto, como dijo Marta, uno, claro, no poner para mejorar como persona, sin embargo, también uno tiene motivaciones personales que están asociados al académico, ¿bien? Y eso sí está bien, eso es como de algún modo plausible, ¿no? Y aquí, al menos yo, lo que hice en mis dos experiencias de magíster y de doctorado, es que yo separé las motivaciones en niveles, para mí, para poder yo ordenarme también, nivel personal, académico y social. Entonces, y hice dialogar al menos en esas líneas, cuáles eran estas motivaciones, porque de algún modo se relacionan finalmente todas y ahí entonces se van destacando como mi capacidad como de investigadora, mi capacidad académica, ¿no? Entonces van a dialogar y al mismo tiempo se va a unir con la siguiente y última pregunta que tiene que ver, ¿no?, con la retribución. Y en ese sentido, claro, como dijeron antes, o sea, todos queremos salvar el mundo, sí, verdad, todos lo queremos salvar, pero bueno, hay que ser un poquito más concreto y para eso tenemos la vida, pero para la postulación propiamente tal, yo creo que ahí hay que como ser un poco más prácticos y además que sean también coherentes con lo que tenga relación, o sea, que no se escape esa retribución con los objetivos anteriores. O sea, si yo me planteo un objetivo, no sé, porque no se me ocurre en este momento qué decir, pero bueno, un objetivo X, pero resulta que yo en mi retribución al país voy a hacer algo mucho más que lo que yo voy a aprender o lo que yo quiero desarrollar, entonces ya no tiene sentido, ¿ya? Entonces hay que sea menos es más, en ese sentido, en el último punto. Bueno, y luego viene las cartas de recomendación, donde ustedes aquí en el sector donde está la ruedita con la flecha, ingresan los datos del recomendador, nombre, teléfono, email, y graban. Y entonces, una vez que ustedes hagan el envío al profesor que tiene que recomendarlos, a él le va a llegar un aviso, y ustedes van a poder ir viendo el estado en que está esa recomendación. Si está en proceso, si está enviada, si es que no está enviada, ustedes lo pueden volver a notificar para que haga el envío. Karin, ¿puedo señalar algo? Sí. Respecto a las cartas. Hola, buenas tardes. Hola, profesor. Buenas tardes a todas y todos. Respecto a las cartas, lo primero es, bueno, en mi rol de evaluador de becas, primero solicitar las cartas con el tiempo debido, no esperar al último momento para solicitarle las cartas a las y los profesores que nos van a respaldar. En segundo lugar, que efectivamente sean profesoras y profesores que puedan dar cuenta, académicos o académicas, que pueden dar cuenta del trabajo. Es sintomático en muchas postulaciones de que los evaluadores que hacen cartas no necesariamente van a expresar la mejor opinión de uno. Ya me he encontrado con evaluaciones en las cuales no colocan el reconocimiento absoluto o excepcional que tienen de las capacidades que tienen y los postulantes. Y es porque más bien uno busca un académico, una académica reconocido, pero no necesariamente que te conozca. Y eso pudiera pasar la cuenta. ¿Sí? Eso. Lo otro es que respecto a los objetivos, concuerdo con Marta respecto al hecho de los objetivos de investigación. No es el objetivo de investigación para uno mismo, es decir, para mi desarrollo profesional, sino más bien lo que uno busca es, como evaluador, el hecho de que haya una línea de trabajo, un planteamiento, un objetivo de investigación, una línea de investigación que sea original, en primer lugar, ¿sí? Es decir, dar cuenta de que no es una investigación en una temática que ya está archisabida. Recuerden que los evaluadores también son académicos e investigadores, por lo tanto van a conocer más o menos de forma general lo que es el campo de temática o objetivo de investigación. En segundo lugar, que sea coherente con las líneas de investigación que tiene ese programa al cual van a postular, ¿sí? Y en tercer lugar, que esté muy bien redactado en términos de conceptos, fuentes, etc. Eso. Gracias, profesor. ¿Puedo decir algo yo? Sí, también. Algo que puede ser un poquitín contradictorio, pero que lo aprendí de mi primera postulación y que de ahí siempre le pongo ojo y por lo menos yo lo veo bien, es que el postulante perfecto no existe. Ya así como cuando, ¿a qué me refiero? Que las cartas de recomendación
de repente hay cartas que son como que la persona es demasiado perfecta y no tiene ningún defecto. Entonces, en las cartas donde se nota que el profesor o la profesora conoce al postulante, por ejemplo, me dice, ya, puras maravillas, pero me dice una debilidad, porque preguntan también tal vez una debilidad que podría, o sea, alguna debilidad es que una persona muy ansiosa o que quiere abarcar mucho o que es demasiado perfeccionista. Igual también esas cosas dan cuenta de cuánto conoce el profesor a la postulante. Entonces, claro, las cartas que son de personas que uno no lo conocen, tienen, claro, como dice Alberto, no le sacan brillo a lo que uno es, pero también a veces dicen como puras maravillas, pero no se nota como una reflexión de trasfondo de conocer a la persona en realidad. Ese es algo que quería decir. Vale. Sí. Bueno, entonces, en resumen, digamos que en el fondo tiene que haber una conexión entre la información que ustedes ingresan en su currículum, ¿cierto? El programa, los objetivos, sus intenciones, la idea de retribución y lo que el profesor recomendador va a decir sobre ustedes. Tiene que ser como redondito, digamos, que tenga conexión entre toda la información que se está entregando. Y bueno, y lo último es cuando ya son los documentos que les va a pedir la plataforma que suban, que es la cédula de identidad, el título profesional o grado académico de licenciado. Lo que recomendaba hace unos días atrás la persona de ANID era que los documentos sean escaneados y que no sea como y también en la página lo dice, que no sea como una foto sobre una foto, por ejemplo, porque a veces pasa que eso no, al subirlos a la plataforma, después no se pueden descargar. Y eso también pasa en las postulaciones internas de acá de la escuela, así que yo también lo he podido verificar. También les piden certificados. Les piden la cédula de identidad, los títulos, el certificado de ranking y la carta de aceptación o el formulario 2 de ANID, que eso los alumnos que queden aceptados lo pueden solicitar a la escuela y nosotros se los emitimos para que puedan postular como alumnos aceptados, y los alumnos que ya están cursando los programas van con una constancia como alumnos regulares del programa. ¿Ya? Y después hay una opción que es para datos o información adicional, que también les puede aportar un porcentaje de puntaje, que no es obligatorio. Entonces, cuando ustedes suban esos documentos adicionales, el sistema no les va a avisar que está bien cargado el documento, como lo va a hacer en los otros pasos, para que no tengan esa confusión. Y aquí pueden ingresar, por ejemplo, en el caso de un alumno que está postulando al doctorado, puede subir certificado de magíster, las notas de magíster o las notas que tienen ya cursando el doctorado para los que están ya como alumnos regulares. También pueden ingresar en esta parte documentos si son de algún pueblo originario también. Y licenciatura, por ejemplo, de enseñanza media para comprobar que estudiaron en región, que también aporta un porcentaje. O, por ejemplo, también pueden volver a subir el documento de alumno regular de la universidad o el formulario 2. También eso es aceptado. Yo quería agregar algo. Sí. Quería agregar algo en función de, al momento de escribir, que me quedé un poco pensando, en estos 4 puntos que hay que redactar. Una recomendación así muy útil que creo que se puede considerar es que cuando uno escriba, cuando uno va a escribir en un Word aparte, lo va a leer y releer, y cuando uno lo vaya a leer en alguna de las lecturas, imaginarse que uno es un evaluador. Es decir, salirse y del cariño que uno se tiene a sí mismo y verse desde otro lugar. Cuando uno se ve desde otro lugar, empieza como a autoevaluarse y ser un poco más crítico de lo que está diciendo o de lo que está escribiendo. Y creo que eso también es un punto bastante útil
porque resulta que si ya, aquí tenemos esto, a los profesores que están aquí con nosotros como evaluadores, de repente, claro, uno está solo en su casa haciendo esto y también uno podría desdoblarse en ese sentido y ver, bueno, a ver qué es esta persona, ¿no es cierto? Como que tener ese criterio un poco más crítico y ver efectivamente qué le gustaría ver uno como evaluador en eso que se está escribiendo. Entonces, nos desencariñamos un poco con lo que estamos haciendo, nos desapasionamos y ahí entonces también podríamos tener un poco más de lucidez a la hora de estar redactando o hablando. Eso. Otra, a propósito de lo que dijiste de escribir en otro documento antes, una recomendación que aparece en la página de CONICYT es que si escriben un texto en un Word, no copien y peguen. Lo ideal es que escriban, lo transcriban en la página, porque a veces ese copy-paste también después genera error en la plataforma. Bueno, y después, finalizada esa parte, ustedes pueden hacer una revisión de su postulación. Cada vez que un documento esté bien cargado, esté bien ingresado, le va a indicar que no existen errores de completitud y, por ejemplo, si les falta algo o hay algún error, le va a destacar en rojo. Por ejemplo, aquí esta postulante todavía no responde a las preguntas que se deben redactar. Disculpa, Karin, Sí, ¿puedo dígame. agregar algo respecto a lo que dice Karina? Sí. En la postulación que hice yo, bueno, estoy hablando como postulante y como evaluadora, pero como postulante un consejo que doy, si es que tienen la suerte de tener harta confianza con un profe o con gente que trabaje en la academia, pídanle que les lea su postulación. No hay, es una información valiosísima. Yo tuve la suerte que dos profesores me evaluaron ellos mi postulación y me hicieron comentarios, me dijeron, esto no se entiende, ¿qué quieres decir con esto? Esto no tiene coherencia. Si pueden, háganlo. Háganlo, si se puede. Bien. Bueno, para ir avanzando, Karina va a decir algo más, si no le damos la palabra a Marta, que ya ha intervenido. No, pero yo creo que ahí estamos por mi lado y bueno, me retiro yo ahora. Gracias. Les deseo lo mejor, chiquillos, en sus Gracias, postulaciones. Karina. Éxitos realmente y felicitaciones por lo que están haciendo acá en la U. Súper. Bueno, le voy a dar la palabra a Marta, pero antes de eso, decir a Karin y a los colegas evaluadores que hay varias preguntas que se han hecho, algunas de fácil respuesta y otras no tanto. Si es posible, irlas respondiendo en la medida que vamos interviniendo. Entonces, Alberto, bienvenido. Cada uno tuvo, pero aquí nos hemos ido desordenando un poco, al principio 5 minutos, ahora Marta dirá algo más, y después te voy a dar unos 5 minutos para que tú haga algunas recomendaciones, por favor, y ahí empezaríamos con una ronda de preguntas-respuestas. Sí. No, bueno, Marta, creo que no sé qué más decir. En realidad preferí ir diciéndolo a medida que iba pasando porque después me iba a olvidar, pero algo que es importante y alguien lo nombró es que se saquen brillos, sobre todo en la parte, no recuerdo cómo se llama, pero cuando tienen que hablar de las competencias, si ustedes tienen las competencias, de repente en la cultura chilena tendemos a no sacarnos mucho brillo, o no, ¿cómo voy a decir esto tan bueno de mí? Háganlo, todos los detalles, las cosas que ustedes consideren importantes, díganlo y sáquense brillo ahí, como dejar en claro, como decía Karina, porque esto en el fondo la palabra a lo mejor no es muy correcta, pero es venderse, ya es como, miren, yo tengo todas las competencias para hacer y para terminar, no solo para hacer el doctorado o el magíster, sino para terminarlo, que es algo que mucha gente tampoco hace énfasis en la postulación de que tengo las competencias para terminar este magíster, para llegar a buen puerto. ¿Qué más? Ya dije lo de las cartas de recomendación. Sí, es súper importante. Me llegan de repente estudiantes que les hice un ramo y quieren que le haga una carta de recomendación, y es como, igual como profe, negarse es como pucha que penca, porque
uno primero son los alumnos, uno quiere que les vaya mejor que a uno, hay un tema de reciprocidad. A mí, en mi historial, mis profesores se dieron el tiempo de hacerme buenas cartas, yo tengo también una responsabilidad ética al respecto, pero uno dice, chuta, ¿qué voy a decir si le hice clase en un ramo? Entonces, para que eviten, por ejemplo, ese tipo de relaciones, porque después se nota en las cartas de recomendación que los profes no los conocían, y se nota porque yo me fijo harto en la redacción con los golpes de vista de los párrafos, cómo se presenta la información, y claro, esas cartas de recomendación son de 5 líneas, 6 líneas, donde se nota que no se conocen. ¿Qué más? Eso por el momento, eso quería añadir. Gracias, Marta. Alberto, entonces, para cerrar esta ronda de presentaciones de los evaluadores. Vale. Después Respecto a los tips, gracias, Fabián. Respecto a los tips, primero voy a referirme particularmente al ámbito de las becas de magíster, donde fundamentalmente estoy evaluando, son pocas las becas de doctorado que evalúo, y señalar primero de una beca altamente competitiva. No sé si se habrá entregado ese dato, 2019, 2020, más de 2.000 postulantes, y se seleccionan cerca del 10 a 12% como máximo. 250 personas aproximadamente son las que obtienen las becas. Y esa competencia también es fuerte dentro de lo que es la propia universidad, con todos los programas de magíster que tiene. También con un 10 a un 12% de postulantes seleccionados dentro de la universidad. Eso, entonces, donde se puede hacer la diferencia, por cierto, de la postulación y en la calidad de la postulación que se realiza. Los criterios de evaluación son bastante claros. Cerca del 55% más bien son datos referidos a lo que es ranking y notas de pregrado, y el 45% es el tipo de postulación que voy a realizar, los antecedentes que voy a presentar, los objetivos que voy a redactar de mi postulación o de mi formación que voy a realizar. Y dentro de ese 45%, por cierto, que es donde la postulación hace la diferencia, tener claro particularmente de que lo que uno busca como evaluador, lo que uno está llamado como evaluador a visualizar, es de un profesional, de un titulado que va a estudiar un programa de posgrado y que tiene una trayectoria relevante, progresiva, consolidada y relevante, ¿cierto? De que particularmente se va a traducir en experiencia laboral, en experiencia académica. Importantes son las ayudantías que uno está realizando, que ha realizado también en los programas de pregrado cuando uno se ha formado como profesional, y así también que se proyecta en términos de lo que va a ser investigación o formar parte de un equipo. Toda participación en equipos de investigación va a ser relevante e informal. Preparar la postulación con el debido tiempo a fin de reunir toda la información posible, todos los documentos necesarios y las cartas necesarias para poder postular. Los objetivos de investigación son claros, deben ser muy rigurosos, originales, y que deben ser coherentes con el programa, con la línea de investigación que tiene ese programa. Eso me gustaría compartirles. ¿Puedo añadir algo, Sí, Fabián? por favor. Lo último, solamente decir que la trayectoria académica, si bien, como decía Karina, hay que separar lo personal de lo académico, algo que yo valoro mucho es que se hable de ¿cómo nació este interés de investigación? Porque hay una parte en donde uno tiene que relatarlo. Y este interés de investigación nace de experiencias personales, uno lo quiera reconocer o no, nace de alguna experiencia. Por ejemplo, qué sé yo, durante mi pregrado, durante mi magíster, estuve trabajando en un centro del Sename, y ahí pude vivir esta experiencia, y de ahí me surgió académicamente esta pregunta, la cual la llevé, la proyecté de esta forma, y en estos momentos se traduce así de X forma en, qué sé yo, mis objetivos de investigación. Yo generalmente valoro en la parte cuando es trayectoria académica, cuando hablan en primera persona. Bueno, en realidad no queda mucho otra opción de primera persona, pero sí conectarlo un poco con cómo nació este interés en este tema en particular, porque de repente uno salta al tiro como ya le interesa X tema, y es como, oh, salió así de la nada, así como nació académica y tiene sus intereses académicos. Entonces no, eso hay que conectarlo de alguna forma, ¿ya?
Eso, no referirse así en todos los párrafos, no referirse a la experiencia en sí, en este ejemplo, por ejemplo, el centro Sename, no, pero sí nombrarlo y decir qué impacto tuvo ustedes a nivel académico, personal primero un poquito, pero después irse con todo respecto a lo académico. Eso. Ya, muchas gracias. Hay una pregunta y yo les voy a pedir que la asuman ahí en una segunda ronda. Los colegas Marta, Alberto y Karin también. Yo quería reforzar algo. La ponderación, lo que decía Alberto, es para magíster, porque la ponderación para doctorado la habíamos comentado, ¿cierto? Es 60%, Sí. no parametrizada, 30% trayectoria y otro 30% el objetivo de estudio. Y ahí yo quería agregar algo a lo que se ha dicho, la necesidad de ponerle atención a todos los aspectos, porque como decía el decano, por ejemplo, retribución, que es un 5% y queda al final de la postulación, a veces ya uno está cansado ahí, no le da mucha atención a eso y se puede perder la beca porque los puntajes de corte son muy altos y están muy cerrados las postulaciones. Yo estuve viendo, los datos están en ANID, 650 personas ganaron la beca de doctorado el año pasado, pero otras 300 y tantas quedaron en el puntaje de corte. De tal manera que de puntaje de 1 a 5, 486 parece que era el corte, y en el 486 quedaron cerca de 380 personas. Entonces, de tal manera que la beca se puede perder por ese 5% que no está bien redactado. Hay que tener ojo con cada parte y dedicarle mucho tiempo a todo. Y yo particularmente, que también he sido evaluador mucho tiempo, fuera de la trayectoria, que tiene que haber una trayectoria, tiene que haber mérito, evidentemente, eso uno lo ve rápidamente en la lectura de las cartas de lo mismo que el estudiante plantea, pero yo particularmente en objetivo del estudio me detengo mucho en factibilidad, como se ha dicho aquí, la posibilidad de que ese estudio se concrete, de que no sea algo demasiado pretencioso o a lo mejor a veces muy despistado, en fin, como sea. Y ahí en esa parte de factibilidad a mí me parece que junto con factibilidad va conocimiento del estado del arte. Es decir, uno tiene que demostrar que domina el ámbito en el cual, esto es un poco complicado porque uno estaba a entrar en un tema nuevo, pero tiene que demostrar conocimiento, a lo menos al nivel de haber hecho una elección fundada, digamos, respecto a que quiero estudiar esto. Entonces, ¿por qué? Porque no porque me gusta, como se ha dicho, los intereses muy personales aquí no cuentan, digamos, hay que tener un fundamento académico y ahí la literatura nos ayuda a hacer una buena propuesta. Yo particularmente a veces me decepciono cuando un estudiante quiere hacer algo en un ámbito determinado. Yo me dedico a la historia económica y veo que está citando a un autor de hace 50 años y digo, bueno, y no ha pasado nada en 50 años, no ha leído más, en fin. Entonces ahí hacer el esfuerzo por efectivamente dar cuenta del estado del arte. Ojalá revisar la última literatura que hay sobre la temática, de tal manera de demostrarle al evaluador que uno conoce el ámbito o ha hecho el esfuerzo por ponerse al día en la materia en la que quiere formarse. Le voy a dar la palabra entonces, si les parece, porque vayamos respondiendo las preguntas. Marta, Alberto, Karin, no sé, como quieran. No, yo añadir algo que dijiste, Fabián, que es súper importante en el estado del arte, sobre todo, saben que para las becas de magíster, porque hay estados del arte en que no hay, por ejemplo, un autor, claro, es antiguo, o dos autores, pero eso, tampoco estoy diciendo que llenen de autores, pero que se note que ustedes conocen las principales corrientes, las corrientes más actuales en lo referente a su tema. Ya, yo me he encontrado con postulaciones en que el estado del arte tiene uno o dos autores y claro, es bastante débil. Es importante que den cuenta de que saben de su campo, de su tema de investigación. Eso. Estarle el cuidado de esa sección, de ese apartado de la postulación, de que incluso uno pudiera también sumar ciertas sensibilidades de evaluadores. Lo he escuchado cuando hemos tenido reuniones de grupo, respecto a la formalidad con que se redacta, a la ortografía, la redacción, y sumo aquello que señala Fabián respecto a
actualización de esas referencias bibliográficas para poder citar. Eso. Sí, aquí había unas preguntas. Cristian preguntaba si voy seleccionando guardar, ¿puedo editar lo que ya añadí en un primer momento? Sí, todo se puede editar mientras la postulación no esté enviada, no hay problema, puedes editar todo lo que quieras corregir de tu postulación. De hecho, la recomendación es que una vez finalizado de ingresar y todo, tengas toda la información registrada, igual revisen nuevamente que todo esté bien cargado, que todo esté en orden, para que no vayan a quedar fuera por un documento que no se subió, X cosas. Ya, había otra, hay una pregunta que dice, ¿qué pasa si publiqué un libro que no está inscrito con ISBN? ¿Sirve? Sí, el día jueves la persona de ANIT comentó que habían algunos requisitos para algunos documentos, pero yo creo que independiente de eso, igual yo lo subiría porque no va a perder nada, va a aportar al currículum más que quitarle, ¿cierto? Y después había otra pregunta por acá. Una reseña aparece ahí. Sí, también. Sí, es que no está la opción de ingresar reseñas de libro, pero yo la incluiría quizás en la parte de capítulo del libro, más que en artículos, por ejemplo. ¿Y no hay una opción otros? No, solamente hay artículos, libros, capítulos de libro, y después ya pasa como asistencia a congresos y cosas así. Y lo importante es que a lo mejor cuando subas, supongamos que lo subes en la opción capítulos del libro, da la opción de ir ingresándole información. Cuando tú abres, despliegas para cargar una información en esa opción, te va pidiendo información. Entonces a lo mejor ahí podrías, a lo mejor puede aparecer esa alternativa que sea una reseña, o que puedas aclarar que no es un libro, no es un capítulo del libro o algo así. Entonces, mejor que lo ingreses ahí. Respecto a aquello, un error permanente, o no sé si te ha pasado, Fabián, Marta, que colocan como publicación las tesis. ¿Sí? Como publicación las tesis, es decir, las tesis con las cuales obtuvieron su título profesional. Y esas no son publicaciones. No van en ninguna sección. Sí recomiendo el hecho de que las reseñas, los libros sin una editorial, vayan también como producto. Uno como evaluador gusta de visualizar de que la trayectoria o la experiencia laboral tiene una síntesis por parte del postulante, es decir, que hay una síntesis original respecto a lo que ha sido su experiencia y que está plasmando ahora en la posibilidad de proyectarla en su formación de posgrado. Eso. Sí, hay otra pregunta que dice, ¿se debe respaldar las experiencias laborales y participaciones de proyectos de investigación con algún tipo de evidencia? Si es así, ¿cómo se sube a la plataforma? Cuando van ahí a ingresar la información, les aparece un recuadro donde tienen que ir seleccionando todo lo que requiere, se indique de esa alternativa. Por ejemplo, si es laboral, quién fue, para qué proyecto fue, con qué trabajó, quién era el responsable, entre qué fecha se realizó, qué sé yo. Entonces, ahí tienen que ingresar toda esa información. Y luego había otra pregunta. En el caso de un diplomado becada para realizar un diplomado, yo tengo una duda allí. Ingresé todos los datos y en una de las columnas me aparece solo el 2019 en todos nosotros. Me imagino que este es un dato que tú vas a agregar al currículum. Carmen. ¿Puedo explicarlo? Se ¿Sí? refería, perdón, lo del 2019 es cuando ingresé los datos de toda mi familia. En una de las columnas aparece el nombre, aparece todo, pero en todas las columnas hacia abajo, en mi nombre, el de mi esposo y el de mis hijas, aparece 2019. Me quedó esa duda. Y respecto a los premios y logros, creo que ahí habían señalado que uno podía incorporar. Yo tengo muchas dudas respecto a eso porque
creo, no sé si escuché mal, que podía hacer referencia a ser becada en un diplomado. Estoy realizando un diplomado que termino ahora en diciembre, y eso podría ser como parte de algún premio logro, poder incorporarlo. Claro. Y dentro, y aprovechando para no interrumpir más, yo trabajo en la Universidad Católica de acá de Conce, y yo he ganado hartos proyectos, pero yo nunca los contemplé, porque siempre he tenido esta interpretación, no sé si está mala o buena, y ahí quedé con la duda. Contemplé que no tenían una validez dentro del formulario que piden en ANIT, porque pertenecen como a concursos internos de la universidad. Por ejemplo, el FADE, que entregan recursos a los docentes para poder, no sé, generar estrategias activas. Son capacitaciones, de hecho, hay muchas capacitaciones que hacen, y luego generan proyectos y espacios para que uno pueda postular y poder hacer. El más importante dentro de la universidad es el FAD, porque es para ramos en el fondo o asignaturas de malla de los estudiantes. Y no sé dónde, porque de hecho ahora que lo comentaron, podría ingresarlos como proyectos, porque yo siempre pensé que se referían a los proyectos Fondesit, como que tienen ese rango, y dentro de eso como que dije, no, esto no tiene mucha. Y he participado también en otros proyectos así, de hecho ahora como colaboradora, pero proyectos de la universidad. Entonces tengo tres dudas, nada más. Sí, bueno, respecto del diplomado, yo te sugeriría que lo ingreses como en la opción becas y premios. En lo de los proyectos también deberías registrarlos ahí en tu información de proyectos, porque otra información que entregó la persona de ANIT el día jueves fue que no necesariamente tenían que ser proyectos Fondesit ni estos proyectos grandes, sino que todos los proyectos los que hayan participado. ¿Ya? Y respecto de la familia del año, yo te sugeriría que envíes la consulta o busques la ayuda de ANIT, porque posiblemente pueda haber un error en la plataforma con respecto al año. Eso. Mientras Karin va revisando las preguntas, me consulta ahí Mario Gómez si pueden hacer preguntas, por supuesto, pero por favor, la pregunta breve para que vayamos avanzando en eso. Mario. ¿Aló, me escuchan? Sí. Sí. Ya. Hola. Tengo un tema con el certificado de ranking y mi certificado de notas, ¿ya? Resulta que tengo mi certificado de ranking que dice que egresé con tal promedio y en tal lugar, ¿ya? Y en el certificado de notas de la misma carrera aparecen las notas, incluyendo la actividad como de titulación, pero el promedio que me arroja ese certificado es el promedio de los cursos, no la nota final de la carrera, digamos, ¿ya? Entonces quería preguntar si eso generaría una inconsistencia en como que pudiera afectar a la postulación, ¿ya? Porque, claro, el ranking dice que egresé en el lugar X de tantos postulantes, de tantos egresados, y con tal nota. Pero en el ranking en el certificado de notas aparece solamente el promedio de los cursos, digamos, ¿ya? Sí. Si te fijas en las bases, indica que el certificado de notas tiene que incluir el resultado final, digamos, como en el fondo la nota que tiene tu ranking. Entonces, yo te sugeriría que te contactes con la universidad para que te hagan esa corrección de las notas. Ya. Sí, porque... Ya, perfecto, ya. Y la otra pregunta cortita con respecto a las actividades ¿qué lugar tendría o cómo podría hablar como de actividades artísticas? Porque yo, aparte de mi carrera académica, tengo una carrera artística también, ya como payador. Y aparte de eso, también tengo una carrera como gestor cultural de encuentros de payadores, justamente. Entonces, ¿dónde podría colocar eso? Que en el fondo, y justamente me hace sentido con lo que decía la Marta, que justamente primero me hice payador y después me surgió el interés de investigar la paya, ¿ya? Entonces ahí tengo como esa conexión, ¿ya? Pero ¿en qué lugar de la postulación podría colocar uno
mis experiencias en encuentros o organizando encuentros, que justamente algunos encuentros que he organizado son al alero de universidades, donde dice el magíster, por ejemplo. Y eso era mi segunda pregunta. Yo voy a responder, Karin. Sí. Antes de eso le doy la bienvenida a Claudia, que está ahí. Claudia, bienvenida a la profesora Claudia Rodríguez. Mario, yo creo que en trayectoria académica tienes que ahí potenciar al máximo tus actividades muy particulares y personales, digamos, en docencia, investigación, posgrado, en ese punto, el primero, antecedente académico. Allí cabe la educación como un concepto amplio y ese campo tú lo podrías incorporar allí con actividades de formación, educación, etc. Por ahí incorporarlo, porque no es investigación, no sé si podrás hacer investigación, tú verás cómo lo explicas, pero en trayectoria académica tienes que incorporar eso. Karin, vamos viendo las preguntas que hay. Sí, y yo agregarle también a Mario que a lo mejor si él, como dice, ha organizado actividades o eventos que tienen relación o se ha ganado proyectos para eso, también podría agregarlo en proyectos. Ya lo agregué. Ya, Cintia preguntaba que ella está en el último año del doctorado y si eso le afectaría su postulación a CONICYT. Yo enviaría la consulta a NIT porque yo creo que podría quedar fuera de base porque este es el último año que ella está cursando. O sea, para el próximo año ya sería su 5º año. Posiblemente a NIT te dejaría fuera de base, Cintia. Entonces yo creo que envíes la consulta primero. Eso. Después. ¿Aló? ¿Sí? Pues, sí. ¿Sabes que con respecto de que Cintia dice que envía la consulta y no le responden por correo? Lo que yo hice fue llamar por teléfono y me contestaron al tiro. Y ahí fue que me aclararon justamente esto de los proyectos. Por teléfono responden al tiro. En el caso de querer postular al magíster en educación, ¿es posible postular a la beca específica para profesionales de la educación y también a la beca? Mira, yo hice esa consulta el día jueves pasado y nos comentan, porque la beca de magíster para profesionales de la educación tiene otra fecha de convocatoria. Entonces, es posterior. Se abre creo que en febrero o en marzo. Entonces, ellos están esperando que se apruebe el presupuesto para el año 2021 y ahí van a confirmar si esta beca se va a ofrecer o no. Entonces, yo te sugeriría que postules mientras tanto a la de magíster y, bueno, ahí ves depende cómo te vaya, puedes postular a la de profesionales de la educación si es que no te ganas la de magíster nacional. Tenemos experiencia en aquello, en el magíster, en educación, donde no les fue bien en la beca magíster nacional y postularon a la beca profesional de la educación y la obtuvieron. Sí. Después Javier Bravo pregunta que él es alumno tesista del doctorado y que si el profesor guía de tesis puede ser su recomendador. Sí, totalmente, yo creo que podría ser, lo debe conocer mucho mejor. Sí. Dice el otro, es el documento de ranking, debe decir que es para la postulación de becas periodo 20. Sí, puede ser un certificado antiguo. El día jueves la persona de ANIT también comentó eso y dijo que podían ser certificados emitidos con anterioridad, sobre todo por esta situación de pandemia que algunas universidades no están emitiendo muchos documentos. Ya. Después Carmen Moya viene más abajo. Creo que ahí para ir avanzando ya. Carmen Moya. Dice, señalaron que hay una parte del documento opcionales y que se podía subir una licencia. Si es región, tenía puntaje extra. ¿Qué documento? Bueno, los documentos que pueden ser subidos, que son extraordinarios, que no es obligación, pueden subir. Licencia de enseñanza media que diga que ustedes realizaron su enseñanza media en un establecimiento de alguna región del país, que no sea de la región metropolitana. Eso les agrega un porcentaje pequeñito, pero que suma. También, por ejemplo, si pertenecen a algún pueblo originario,
o si, por ejemplo, en el caso de que vayan a hacer el programa en alguna universidad de región, también sirve que suban la carta de aceptación o el formulario 2, también lo pueden subir ahí mismo. Y en el fondo, cualquier documento que acredite que o estudiaron en regiones, o viven en región, o van a estudiar en región. ¿Ya? Eso pueden subir. Y también, por ejemplo, en el caso de aquellos que hicieron un programa de magíster antes, pueden subir el certificado de título y las notas también. Todo eso también ayuda. Karin, porque aquí encontré otra que venía más abajo, sí. dice la falta de publicaciones académicas como antecedente en la postulación a un programa de magíster nacional resulta excluyente. Yo creo que no, pero démosle la palabra a Alberto, que ha evaluado muchas becas de magíster. Claro, gracias. Uno como evaluador sí valora mucho que hayan publicaciones, pero más que la publicación en sí, sino que haya un producto que exprese, evidencie una síntesis original, creativa, por parte del postulante en función de la trayectoria o la experiencia que ha venido adquiriendo. Y eso puede ser un artículo, puede ser una reseña, puede ser un capítulo de un libro u otro diseño, artefacto, ¿qué pudiera ser? ¿Alguna propuesta metodológica? No sé. Distintos productos con distintos formatos o soportes, una página web que exprese también que ustedes hicieron una síntesis creativa de aquello. Eso. Presentaciones a congreso también, ¿no? Sí, Claudia, sí. Yo justamente iba a decir eso, trayectoria académica es la parte más diversa de la postulación, es decir, nadie puede decir yo no tengo esto, pero porque el campo es muy amplio, docencia, investigación, posgrado, entonces claro. Cada persona destaca sus actividades y no son excluyentes, digamos. Pueden ser docencia académica, ayudantía, exposición a congresos, participación en proyectos, publicaciones científicas, actividades aplicadas, participación en producciones artísticas, etcétera, etcétera. Aquí la creatividad del estudiante, digamos, ayuda mucho a una buena postulación. Sí, Claudia. Bien, hola, bueno. Buenas tardes, llegué un poquito tarde porque estaba en otra reunión. Sí, señalarle a todos que tienen que hacer el ejercicio de pensar que las personas que lo van a evaluar no conocen nada de ustedes. Ustedes tienen muy claro, digamos, lo que es su trayectoria, su línea de interés, de investigación, emergente o consolidada, pero tienen que hacérselo notar a la persona que los tiene que revisar. Entonces busquen la estrategia para mostrar eso, ¿no? Entonces, como decía Fabián, por distintos frentes, y a propósito de lo que comentaba Mario recién Gómez sobre su propia historia de payador, de todas maneras tiene que estar plasmado porque está totalmente vinculado, ¿no es cierto?, a una motivación inicial de la investigación propia, entonces le potencia mucho, mucho. Lo mismo que decía Carmen respecto a los proyectos docentes, entonces todo eso se tiene que visibilizar. Y lo que tienen que leer los evaluadores es que están frente a una persona que es inquieta, que le interesa la investigación, indistintamente del nivel en que están, porque pueden publicar, no le están pidiendo que publiquen en revistas especializadas, le están diciendo que investiguen y que difundan eso que investigan a través de distintos soportes, como dice Fabián. Entonces el evaluador tiene que ser capaz de leer esa trayectoria que ustedes tienen, digamos, sobre todo desde la emergencia y la búsqueda creativa de esos espacios. Entonces, saberlo justificar bien y que se note esa línea de interés, esa línea de investigación. Gracias, Claudia. Sí. Hay postulaciones. Claudia es profesora de literatura, para los que no la conocen, directora del Instituto de Lingüística y Literatura. Sí, gracias, Claudia. ¿Sí? ¿Iba a decir algo? Karin, perdón. No, profesor, diga. Sí, gracias. Que lo que uno debe evidenciar son ciertos hitos en la trayectoria que evidencian que hay una progresión o un ascenso en esa trayectoria. Y lo que señala Claudia es bastante cierto, en tanto uno como evaluador se encuentra con personas que tienen mucha experiencia laboral, pero que no hay una detención o un hito que pueda dar cuenta de una sistematización o una creación original respecto a aquello. Entonces, una experiencia
no tan larga o amplia o extendida en términos de experiencia laboral o trayectoria académica, sí puede estar asociada a ciertos hitos importantes que uno puede evidenciar. Por ejemplo, lo que le señalaba Mario Gómez. Esos hitos, la evidencia de esos hitos son relevantes para el evaluador, en tanto entiende de que esa persona está en una vorágine de desarrollo profesional que va a ser coherente con lo que va a hacer en su magíster y que por lo tanto es de excelencia y puede postular y ganarse la beca. Sí, hay una pregunta que me llegó que es que si tienen que estar postulados al programa antes de postular a NID. La sugerencia y lo que se prioriza en la escuela es que los alumnos estén en calidad de aceptados para postular a NID. ¿Por qué? Porque eso también es un plus, digamos, dentro de la evaluación, de que ustedes vayan ya como aceptados o como alumno regular, en el caso de los que ya están, antes que vayan recién en proceso de postulación, porque eso tampoco les asegura que si van a quedar aceptados o no. Entonces, la prioridad es que postulen a NID estando ya aceptados en el programa. Y de hecho, todos los programas tienen su periodo de postulación de tal forma de que todo esté listo para que ustedes puedan postular con esa condición. A ver, ¿qué más preguntas tenemos por aquí? Dice, familiares aparece sueldos y honorarios. No entiendo muy bien si hay que repartir la información o solo en un ítem. Yo creo que esa pregunta la podrías hacer a NID, pero yo me imagino que porque van ingresando por persona, entonces tienes que ingresar, por ejemplo, en el caso de los ingresos de cada uno, no como un fondo común, pienso. Pero de todas maneras te sugeriría que lo confirmes con ANID. Los recomendadores sí o sí deben ser académicos universitarios, puede ser personas asociadas al mundo laboral, profesores, lo que sé que ustedes tienen conocimiento de eso. Yo creo que no, porque me parece que eligen o invitan a académicos relevantes, ¿cierto? En cada área. Sé qué opina Alberto, se fue. Claudia, Bueno, ¿tú has sido ahora, Claudia? No sé los criterios, a uno lo invitas, no sé en realidad a quiénes más invitas, pero sí, yo creo que tienen como un repertorio de profesores universitarios y que según las temáticas van invitando. No sé si tienen evaluadores, digamos, que no sean académicos. Sería muy bueno en todo caso, pero no lo sé. Los que recomiendan, yo nunca he visto, creo, una carta de recomendación hecha por una persona del mundo extra académico. Siempre es un profesor que ha participado en la formación del estudiante, ya sea como en el pregrado o en el posgrado. O algún director de un proyecto de investigación donde ha participado la persona. Siempre tiene que ver con la trayectoria académica. Pero perfectamente podría ser el director de un colegio si es una persona que postula una beca de un magíster o el doctorado, me imagino, que no es estrictamente académico, del mundo laboral. Yo creo que puede, yo miré las bases mientras hacía la pregunta y no dice nada, digamos, respecto a que haya exclusión, no dice nada, así que perfectamente puede ser el director de un colegio o no sé si dará para un administrativo, por ejemplo, podría ser el director del DAEM, no sé, depende el rubro, pero es raro, como digo, en mi caso yo nunca me he encontrado con un recomendador que no sea del mundo académico, siempre es un profesor que ha participado en la formación universitaria del postulante. Claro, porque además está intencionada el formulario, ¿no? Cuando uno entra como recomendador, te preguntan la institución, entonces como que de todas maneras a lo mejor igual está un poquitito como bien forzado en ese sentido, no lo sé. Sí, disculpen si lo puedo... César. Iba como a lo que... Muy buenas tardes y agradecido también de la instancia. Iba un poquito a lo que comentaba el profesor Fabián hace unos segundos. Que yo soy profesor, quiero postular al magíster en educación y yo salí de la Universidad de la Frontera el 2011. Entonces, tengo cartas, hubo profesores con los que yo mantuve contacto, pero ya estamos hablando de 8 años, más de 8 años, en los cuales el contacto fue más bien intermitente. Entonces, por eso mi consulta era
porque ahí sopesaba dos cosas. Una era de que, claro, los profesores de la universidad afortunadamente se acordaban de mí cuando les escribí hace un par de semanas atrás. De hecho, ya tengo una carta de uno de ellos, pero igual revisando las bases veía de que era más relevante cuando el conocimiento es más actual. Entonces, en ese sentido, yo podría obtener una buena carta considerando esos factores del director del colegio, incluso de, como decía don Fabián, de gente del DAEM. Pero no sé ahí a qué darle prioridad, porque podría tener más cartas de profesores de la universidad, pero no sé si darle más prioridad al tema de que sea más reciente o de que sean académicos. Esa era mi duda. Pero en ese caso, sí, perdón. No, Cari. No, yo solamente que en ese caso yo creo que igual podrías hacer la consulta a ANID, porque para que no vaya a ser que, claro, ingresando una carta del director, por ejemplo, vayas a quedar fuera de base. Claro, no, lo que te quería comentar, César, es que lo otro es que puedes hacer, que lo hago yo también, cuando estudiantes que se titularon hace mucho rato quieren postular, les pido el currículum, la actualización de su currículum, le pregunto el programa al que quieren postular, investigo sobre ese programa, reviso la carta de postulación, entonces uno puede intencionar también la carta de recomendación hacia allá, entonces no solamente el profesor que tuviste hace 7 años, no sé, sino que ese profesor jugado está actualizado respecto a tu currículum, ¿entiendes? Entonces no es o una cosa o la otra, o sea, el profesor también lo puedes, ya que uno hace el esfuerzo porque le dedica mucho tiempo para eso, de hacer una buena carta de recomendación, que además, ojo, son súper importantes las cartas de recomendación, puntean mucho, entonces hay que tener buen ojo para eso, pero hay que comprometer al que te va a recomendar, o sea, que realmente se la juegue, y eso es un tiempo de dedicación del profesor. En el caso personal me toma horas hacerlo, y incluso las voy guardando, y después las reviso, y después las envío, no es llegar y hacerlas, entonces, y son bastante decidoras también muchas veces, entonces si puedes comprometer a un profesor con el que tuviste además un lazo afectivo, ¿no? Porque también pasa un poco por eso, y que le digas, ¿no es cierto?, esta es mi intención, en esto he avanzado, esta es mi línea, a partir de este otro lugar me interesa, ¿no es cierto?, avanzar de respecto a lo que dejé, y la formación continua tiene que ver con esto otro, a partir de mi propia experiencia, entonces que el profesor tuyo, el que tuviste, sepa ver eso, ¿no? Entonces, no es excluyente, pero tienes que comprometer a ese profesor para que esté informado también respecto a lo que tú quieres y has hecho. Sí, justamente eso fue lo que hizo el profesor que ya me hizo la carta. Ya, me pidió mi currículum, me metió conversa, y ahí él me mandó su carta. Así que muchas gracias. Sí, había otra pregunta que decía que qué peso tienen los proyectos de investigación, por ejemplo, FONDAR, en las postulaciones. Todos los proyectos en los que hayan participado tienen igual importancia, porque eso también lo indicaron en la charla anterior, que cualquier participación que hayan tenido en cualquier tipo de proyecto no necesariamente tiene que ser un proyecto que vaya financiado por ANID o incluso por alguna institución, digamos, gubernamental o que sea como reconocida por el Estado, no sé, pero también hay otro tipo de proyectos que son de financiamiento interno, por ejemplo, todos esos proyectos tienen que ingresarlos. Sí, yo creo que todo proyecto de fondo concursable externo puntúa, digamos, en el primer nivel, después fondos internos, si son institucionales, alguien había consultado eso también, pero Fondar es muy prestigiado, así que no hay problema. Respecto a eso, yo quisiera decir otra cosa, que muchas veces no se explica bien en la postulación la condición en la que uno participa en un proyecto, porque en el Fondar, por ejemplo, hay equipo de trabajo, hay colaboraciones, en fin, y en general en los proyectos de investigación Fondesit, por ejemplo, hay tesistas, que son muy claros, pero hay ayudantes de investigación que a veces ponen colaborador, y eso induce a veces a un error, si lo que hizo fue esporádico o fue permanente. Entonces hay que explicar bien la condición en la que uno participa de un proyecto, y ni subirse la importancia como ponerse coinvestigador, por ejemplo, que a veces yo he leído y digo imposible que un estudiante sea un coinvestigador, o
Colaborador, como digo, una palabra que a veces induce error porque puede ser muy esporádico, mejor ayudante de investigación y aclarar bien qué se hizo, en fin. Todo eso ayuda a que el evaluador pondere mejor la trayectoria académica. Sí. Bueno, preguntan cuántos son los recomendadores. Los recomendadores son 2. Dos recomendadores tienen que ustedes mismos indicar a quienes quieren que los recomienden en el fondo, y ahí tienen que indicar el nombre de la persona, teléfono y el mail. Entonces le va a llegar un aviso a ese académico, a esa persona que está pidiendo su recomendación. Y ustedes pueden ir viendo el estado en que está esa recomendación, si el profesor la vio, si están en trámite o si ya la envió. En el caso de que no la haya enviado, ustedes tienen la opción por la misma plataforma a volver a notificarlo para recordarle que envíe su carta. Bueno, ya hemos avanzado bastante en la hora, así que vamos a ir cerrando. Le voy a dar la palabra a César, y si alguien más quiere hacer alguna pregunta, y vamos a cerrar entonces. César, ¿querías preguntar algo tú? No, gracias, era lo que ya consulté. Ya, perdón, que ya, había aparecido recién, ya. No me quedó claro, ya. Karin, creo que no hay más preguntas. Me parece que no vi otra, no sé. No veo. Yo quiero hacer una pregunta. Hola, Sí. Karin. Hola. Buenas tardes a todos y a todas. Hola. La consulta del llenado de formulario en el momento en que uno ingresa los datos económicos de cada persona, me da la impresión de que, o sea, no sé qué importancia tienen, porque se hace como un promedio en relación a la cantidad de integrantes que viven en el hogar. Y cuando uno pincha a una persona, aparece sueldo y honorarios. Entonces quería explicar eso que escribí un poco mal en el chat, porque lo escribí en el celular. Y claro, yo puse en sueldo y honorarios, lo repetí el sueldo, y cuando después me salí, aparecía como se había sumado y se dividió por la cantidad de integrantes. Entonces, me da la impresión de que la diferencia entre sueldo y honorario quiere decir que sueldo es que tú recibas un sueldo por contrato, y en cambio honorario es que tú trabajes a honorario. Pues entonces la idea sería no repetirla, me imagino yo. Claro, si ves que se te repitió, yo creo que debería, o sea, en el fondo es lo concreto. ¿Cuál es el tipo de contrato o prestación de servicio que estás haciendo? Si estás trabajando en horario, solo en horario. Si tienes un contrato, lo que indica el contrato. ¿Y eso le dan alguna importancia en la evaluación? Es decir, que el per cápita sea menor que otras postulaciones, ¿tiene algún tipo de importancia? No lo desconozco, pero yo creo que ahí también ellos se fijan, por ejemplo, porque se supone que la beca es de dedicación exclusiva. Entonces, si tú estás, por ejemplo, con un contrato de 44 horas semanales, no sé, o algo así, significa que que en el fondo no vas a tener el tiempo para dedicarle al programa, por ejemplo. Pienso yo que podría ser esa una de las opiniones que podrían tener. Yo no vi eso ahora, pero en la ponderación de la postulación no influye. No. Claro, es como dice Karin, es un requisito para obtener la beca de dedicación, y creo que se pueden realizar un máximo, de 12 horas, algo así, de trabajo semanal, remunerado. Y el resto tiene que dedicarse a la beca, pero en la selección del postulante no influye ese punto. No está considerado la base. Muchísimas gracias. Bueno, por la hora y porque creo que ya ha sido suficiente, quiero cerrar este taller. Les quiero recordar a todos que el taller fue grabado y está disponible en Facebook para que ustedes lo puedan consultar si así lo quieren. Por supuesto, Karin y yo estamos dispuestos a responder cualquier consulta de aquí hasta que hagan su postulación. Así que bueno, le agradezco a Claudio por haberse sumado, a Karin, que fue la gestora de esta iniciativa, y a todos ustedes por haber participado. Muchas gracias, y espero sinceramente que les vaya muy bien en su postulación. No lo dijimos, pero creo que ustedes lo saben. Han mejorado las posibilidades para estudiantes de esta universidad
o de universidades regionales en general, porque ANID ha hecho algunos cambios en cuanto a las ponderaciones, y creo que eso va a permitir que haya muchos más estudiantes del sur de Chile y de Valdivia y de la escuela de graduados obteniendo becas. Así que suerte a todos. Muchas gracias por asistir. Sí, que les vaya bien. Suerte, que les vaya súper. Chao, muchas Gracias, Karen. Chao, gracias. Claudia. Que estén muy Chao, bien. profesora. Suerte a todos. Gracias. Saludos.